Durante el embarazo, el cerebro de la mujer se transforma. Es una etapa con grandes cambios fisiológicos orquestados por las hormonas para afrontar los retos de la maternidad, el parto y la lactancia. Tres procesos que pueden alterar la salud mental de la madre. Sí, se ha estudiado, por fin se está investigando sobre qué pasa en la mujer, qué pasa en el cerebro de la mujer, de la madre gestante en ese momento, y se está viendo que hay muchos cambios a nivel cerebral, neuroendocrino, neuronal, y se le está prestando atención. Pero también hay mujeres que sufren un trastorno mental y desean tener hijos. Ellas cargan mucho más con el estigma social por una opinión pública que cuestiona su capacidad para ser madres. Parece que a la mujer con enfermedad mental pues hay veces que no se le legitima el derecho o el deseo de ser madres, ¿no? A veces se las cuestiona o ellas mismas dudan a veces de si van a ser capaces, etcétera. Entonces, por eso es importante que estén estables en este periodo. Cuidar la salud mental de las gestantes motivó la creación en el año 2021 de un equipo de salud mental perinatal, el único de sus características que funciona en Castilla y León. Una psiquiatra, una psicóloga clínica y una enfermera experta en salud mental guían a las mujeres que lo necesitan para que solo se tengan que ocupar de cuidarse y de cuidar a su bebé. Más de 200 mujeres han pasado por las consultas del equipo de salud mental perinatal que se encuentra en el Centro de Salud Ponferrada 4, en Cuatro Vientos, desde que arrancó en septiembre de 2021, un espacio que puso en marcha la psiquiatra Eva Romero. Me surgió un poco la inquietud de formar un dispositivo aquí, porque es verdad que a veces me daba la sensación de que las pacientes en esta etapa se quedaban un poco perdidas en el volumen de pacientes que vemos, y se trata de un periodo sensible en el que tenemos que estar haciendo un seguimiento más estrecho, tenemos que estar al tanto, porque en contra de lo que se piensa existe mayor riesgo de recaída de trastornos previos y también de inicio de trastornos mentales, entonces requieren un seguimiento especializado. Hoy cuenta con 80 pacientes en seguimiento activo que encuentran aquí una consulta donde recibir el seguimiento multidisciplinar que necesitan. Se precisa una coordinación estrecha con otros dispositivos como obstetricia, pediatría, matronas, y requiere un abordaje complejo que no solo tengo que hacer yo como psiquiatra en cuanto a la medicación, sino que hay que trabajar cosas a nivel psicoterapéutico desde psicología clínica, requieren un apoyo estrecho sobre hábitos de vida y otras circunstancias que le van surgiendo desde la enfermería, entonces se necesitaba una unidad específica para abordarlas. Esta es la única consulta de salud mental perinatal que funciona en la sanidad de Castilla y León. En estos 3 años, el equipo ha ido recopilando los datos que permiten hacer una radiografía del estado psicológico de las mujeres que han pasado por aquí. Lo más habitual que vemos es ansiedad y depresión. Muchas veces ya empiezan durante el embarazo, aunque a veces nos llegan en posparto, pero cuando nos ponemos a preguntar, muchas mujeres ya han empezado antes. Lo que pasa que si ya la salud mental tiene un estigma que pues a muchas personas les cuesta ir al médico o a consultar por esta situación, pues el embarazo, que socialmente está visto como un momento feliz, pues les cuesta más consultar. Entonces muchas veces no consultan durante el propio embarazo, pero ya cuando está implicado el cuidado del bebé ya se preocupan más y vienen. Ser madre, traer un hijo es una crisis vital, al final es una ruptura en tu vida, aunque es algo que uno lo busca y es deseado, pero sí que supone una crisis. Entonces algunas personas se adaptan y no necesitan venir, y otras personas sí que pueden hacer clínica o patología derivada de ese hecho. Entonces sí, ser madre puede suponer una crisis. Ella es Laura Alonso, psicóloga clínica. Se incorporó al programa en febrero del año 2022, un programa en el que se ven mayoritariamente trastornos adaptativos que tienen que ver con la ansiedad y la depresión, pero también otro tipo de trastornos de personalidad o depresiones posparto. Un programa que además adapta el tratamiento a cada paciente.
abordamos los mismos trastornos y enfermedades mentales, pero con la terapia psicológica. Según cada paciente lo adapto. En algunas personas hay más una intervención conductual o cognitivo-conductual, si hay que abordar pensamientos, distorsiones cognitivas, o a veces también a parte sistémica relacional, cuando ella, como bien ha dicho Eva, si abordamos la parte familiar o de pareja. Entonces, según el caso, adaptamos la técnica a la persona, a la madre. El equipo lo completa Beatriz, enfermera especialista en salud mental. Ella ha sido la última en llegar a este equipo de salud mental perinatal. Bueno, yo aporto pues la parte de la enfermería, de los cuidados, de los hábitos. También participo tanto en consulta individual como en consulta grupal y hago intervenciones para el manejo de la ansiedad, del estrés, enseño técnicas de respiración, de relajación, diferentes técnicas. La consulta ha hecho andar una vez al mes, ahora lo hace una vez a la semana. Una consulta por la que, según la última estadística que han elaborado, el 37% de las pacientes llegan en estado de gestación, el 36% lo hacen en el posparto, el 12% consulta para planificar el embarazo y el 15% restante necesita ayuda tras sufrir un aborto. Además, hay mujeres que por su condición requieren un seguimiento más estrecho. Cuando hay esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, cuando hay algún tipo de trastorno previo, generalmente la mayoría se quedan embarazadas en periodos estables y son derivadas desde nuestros compañeros, pero claro, con ellas hay que requieren un seguimiento más estrecho porque el riesgo de descompensación es alto. Y muchas veces ya vienen con muchas medicaciones y hay que regulárselas para utilizar tratamientos compatibles con el embarazo. Y hay que hacer un seguimiento estrecho en el posparto para intentar evitar o atajar lo antes posible las descompensaciones que no lleguen a precisar un ingreso en psiquiatría, por ejemplo. Ya hay investigaciones que tratan de desenmascarar qué ocurre en el cerebro de una mujer cuando se queda embarazada, lo que se denomina matrescencia. Las evidencias confirman que hay cambios y que estos tienen un impacto en la conducta de la futura madre, que en general es más vulnerable. Al ser, como había dicho antes, una crisis vital, pueden ser más vulnerables a otro tipo de dificultades, también sociales, laborales. A veces en las empresas pueden tener problemas o en la pareja puede suponer conflictos, pasan de 2 a 3. Si eran mujeres que a lo mejor tenían alguna dificultad, vamos a decir, con su pareja, el hecho de ser padres a veces puede traer conflictividad, entonces les puede hacer más vulnerables de recibir violencia, por ejemplo. Entonces, no es que sea más complejo ni más difícil, pero sí que hay que tener esa mirada más general de tener en cuenta sus dificultades por el hecho de ser madres. Es importante incidir para que no haya un descuido de lo fundamental, de lo más básico, y que pueda haber un seguimiento si hay alguna dificultad, pues desde la alimentación, la actividad, el ejercicio físico, todas estas cosas que no hay que descuidar y menos en esta etapa tan importante. Hay patologías asociadas a esta etapa, como la depresión posparto. La pasan muchas mujeres. Sin más, a partir de las 2 semanas, normalmente pues la mujer se recupera y sigue funcionando. Cuando hablamos de depresión posparto es cuando esta sintomatología es muy grave, impide el autocuidado, impide el cuidado del bebé, hay ideas extrañas, etcétera, hay un insomnio pertinaz que no remite. Y sobre todo cuando se mantiene en el tiempo durante mucho tiempo. Desde luego sí, también hay ideas suicidas, es decir, cuando hay enfermedad, depresión como enfermedad mental. O el duelo que provoca sufrir un aborto, aunque en este caso no solo llegan a consulta las madres, también lo hacen los padres. Dependiendo un poco de las circunstancias que haya tenido esa pérdida, del motivo, de cómo se ha manejado, del entorno, es decir, de muchas variables, en muchos casos llegan a ser sintomáticos y a precisar intervención. Generalmente la intervención se hace desde psicología clínica y bueno, en algunos casos también requieren medicación y también se les trata. Y en estos casos no solo consultan las mamás, muchas veces también consultan los papás, algún papá también hacemos seguimiento con ellos.
Y la efectividad de este grupo empieza a notarse con mujeres a las que la maternidad salva también de sus problemas. En realidad sí que se consigue contener mucho la patología y no solo eso, sino que muchas mujeres que venían derivadas por patología previa ansioso-depresiva al final son dadas de alta y vuelven al sistema de atención primaria, es decir, ni siquiera vuelven al sistema de salud mental, porque bueno, también para bien y para mal, la maternidad es una situación que te cambia y en muchos casos también ayuda a sanar parte de la patología, entonces en muchos casos pues luego continúan y no requieren un seguimiento especializado después. Y una de las claves para que funcione es el vínculo que se establece entre las profesionales y las pacientes. La confianza es lo más importante. El vínculo es lo más importante, sobre todo cuando hablamos de salud mental y trastornos mentales. Entonces sí, da mucha confianza y favorece mucho la alianza terapéutica poder tener siempre las mismas profesionales, porque eso favorece el seguimiento y favorece el vínculo, claro. La sociedad vincula embarazo a felicidad y asocia la etapa perinatal con una época de alegría, pero no siempre es así. Hay mujeres que lo viven con tristeza y angustia, incluso con ideas autolíticas, pero ocultan sus sentimientos por el miedo a ser juzgadas. Aún estando en el 2025, sí que sigue presente ese estigma y, por ejemplo, algunas mujeres no cuentan que vienen a salud mental todavía. Entonces sí, que haya ese espacio, ese tiempo y este lugar, fundamental. Se demuestra que es posible, se demuestra que es útil y aquí está pues, los avances que hemos podido hacer, las altas que damos, el acompañamiento que damos y que es un programa que funciona y que va muy bien. El trabajo de Eva, Laura y Beatriz fue finalista de los Premios Diagnóstico 2025 que entrega Castilla y León Televisión en la categoría de Mejor Iniciativa Médica, un trabajo que la psiquiatra Romero tuvo ocasión de presentar hace un año en Nueva York en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Psiquiatría. Con los datos nos fuimos a Nueva York sí, y a algún otro congreso nacional, bueno, pues para presentar el dispositivo y para darle visibilidad a este tipo de intervenciones que requieren un tratamiento más específico y más estrecho. Ella fue la gran impulsora de esta consulta específica que une salud mental y maternidad, mujeres que por encima de todo buscan hacerlo bien en su nueva etapa vital. Lo más frecuente que vemos, sí, es que hay una preocupación por querer hacerlo bien. Entonces eso siempre decimos que ya es indicativo de ser buena madre. El simple hecho de estar preocupada por querer hacerlo bien ya es un buen pronóstico en cuanto a la maternidad y la mayoría lo están. La mayoría quieren estar estables por sus bebés y cuidarlos lo mejor posible. Al equipo de salud mental perinatal podemos encontrarlo aquí, en el Centro de Salud de Cuatro Vientos, el espacio donde se ubica el área de salud mental, cuya responsable, Yolanda Zapico, apoyó la creación de esta unidad desde el primer momento, un lugar donde la salud mental y la reproductiva van de la mano.